Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Allí está lo que anhelo, lo que mi alma desea, que con mis fuerzas yo amo, por eso sigo a la meta. Allí está mi esperanza. Hola a todos, muy pero muy buenos días. Damos comienzo a este programa titulado Tiempo de Retorno. Buenos días para todos aquellos que ya están conectados con nosotros. Que tengan un feliz día de reposo. Shabbat Shalom para todos. Hoy es un día especial, estamos en el día 6 de marzo en el calendario gregoriano y estamos en el día 21 del calendario del Eterno del mes 12. Nos quedan ya entre 9 y 10 días que se termina este mes 12 para iniciar un nuevo año, si así las cosas estuvieran disponibles. Esto es muy, pero muy importante, tenerlo bien en cuenta, saber ubicarnos primeramente en el calendario de Dios para entender las cosas de Dios y obviamente en el calendario de este mundo para estar alineado en este mundo. Me refiero al calendario gregoriano, el calendario que nos movemos en este mundo. No podemos dejar de prescindir de él porque es obvio, vivimos en este mundo, estamos aquí, somos forasteros en esta tierra, estamos de paso en esta tierra, pero mientras estamos acá tenemos un calendario que nos guiamos. Pero para entender la palabra de Dios, para entender las profecías y todo lo que Dios nos muestra desde el pasado hasta el presente, tenemos que entender que Dios dispuso el tiempo a su manera. Y hoy es día 21 del mes 12 y nos vamos preparando entonces para el mes 1, donde comienza el año nuevo, lógicamente, y allí a los 14 días de inicio del año tenemos la Pascua. La Pascua, los panes sin levaduras, la fiesta de primicias, y de allí contamos 50 días a la fiesta de Pentecostés. Hoy vamos a ver un poquito la relación de esto con la porción de este día que está aquí abajo, aquí lo pueden verlo, la porción que es Éxodo 30:11 a Éxodo 34:35. Bueno, que sigan todos bendecidos en esta mañana. Mi deseo es que esta palabra, este momento donde voy a compartir con ustedes, pueda ser de edificación y de exhortación, como lo escribo siempre al inicio del programa. Saludo a toda la gente, a todos los que ya están conectados, que son muchos, y me honra con su presencia allí. Y saludo a todos aquellos que nos ven en diferido. En otro momento, también un gran saludo para todos ellos. Y aprovecho para saludar a las radios, que siempre lo hago, porque la 104.9, la radio allá FM Cosquín, la radio FM Hablemos de la Vida, del pastor Nicolás Agüero. Allí hay mucha gente que nos está escuchando y a todos ellos vaya un gran saludo. También a la radio HAT, Justo a Tiempo, HAT, J-A-T, Justo a Tiempo, del pastor Rubén Fons en la ciudad de Córdoba, en la calle Juan B. Justo, al final, ya casi saliendo de la ciudad. Bueno, un gran saludo para toda la gente linda que nos comparte y nos escucha por esa radio. Entonces, ya sea en la página de retorno.tv, que es la página central de toda la transmisión, si allí nos está viendo, bendiciones. Y si me está viendo en mi Facebook, bueno, bendiciones también para todos los que están allí en el Facebook. Muy bien, dije que esta es la porción de este día. Es una porción, cada vez que llegamos a la explicación, parece que seguramente a usted le pasa como a mí, ¿no? Hay tantas cosas para hablar, tantas cosas para decir que
nos parece tan grande la porción de esta semana que parece que fuera la mejor de todas. Y es porque vivimos el gozo de la Torá, es el gozo de la palabra de Dios, es el gozo de lo que Dios dice en nuestra vida cuando nos metemos adentro y empezamos a estudiar. Tenemos que estudiar. Hermano, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que entender cosas básicas, tenemos que saber que la Biblia es un libro hebreo, escrito para los hebreos, escrito en idioma hebreo y con culturas hebreas. Por lo tanto, para poder entender el libro hebreo, escrito en hebreo, con culturas hebreas para los hebreos, tenemos que entender esa cultura. Entonces, abrir nuestra mente y poder entender. Hoy vamos a ver algo, yo le voy a nombrar los títulos que tengo para hoy y voy a continuar con esta. ¿Por qué tenemos que estudiar? Porque estamos en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos, mi hermano, solamente no serán engañados aquellos que conozcan la palabra de Dios. Y cuando digo la palabra de Dios, muchos por mucho tiempo creen, no, yo estudio la palabra. Hermano, hay que estudiarla de la forma en que fue escrita, no hay que estudiarla como me lo quieran decir a mí, es como está en la Biblia. Por ejemplo, hoy vamos a ver, y no es que apunte hacia los errores, la Biblia tiene títulos, y los títulos tienen errores, porque no es palabra de Dios, es un título, es algo que alguien agregó en ese lugar. A veces el título contradice el pensamiento de la Biblia y a veces confirma el pensamiento de la Biblia. Entonces, no es mi deseo hoy detenerme mucho tiempo en eso, pero sí, porque es el hecho de que tenemos que estudiar. Por ejemplo, mire los títulos de hoy. Preparé 5 cosas, pero hay tantas para hablar que son muchas más. Pero bueno, por lo menos me voy a intentar mover en estas 5 cosas. El título, el número 1. El censo, que algunos dicen, ¿qué? ¿Un censo? Bueno, algo simple. Bueno, el censo como sombra profética del libro de la vida. Acá vamos a ver algo que es raro, pero eso ¿cuándo es raro? Es raro cuando nosotros tenemos una mirada desde el mundo occidental o del mundo, griego o romano, y miramos la Biblia desde allá. Ahora, cuando usted mira la Biblia desde el mundo hebreo, que va aprendiendo, entendiendo quién es nuestro Señor, entonces ahí empezamos a ver a Jesús desde el Génesis. Y específicamente hoy que estamos hablando de esto, vamos a ver a Jesús en Éxodo. Acá mismo lo vamos a estar viendo a Él para que entendamos, ¿cierto?, de que Él siempre estuvo. Y nosotros tenemos que captar y entender el mensaje, porque la enseñanza griega y romana nos quita a Jesús y nos lo agrega únicamente desde el Nuevo Testamento para adelante, como que ahí empieza Jesús. Oiga, eso no fue así. Él está desde antes de la creación del mundo. Mire, el censo como sombra profética del libro de la vida. La fuente de bronce, el incienso aromático y el llamamiento. Vamos a ver el Shabbat o el día de reposo, el Shabbat o el día de reposo, que es lo mismo, como señal. Lo vamos a ver como señal, no lo vamos a ver qué es, ya algo sabemos, sino como una señal. El becerro y su fiesta a Yahweh. Vamos a ver eso también, desde lo que nos dice la palabra y desde la aplicación que le damos a esto a nuestras vidas. Las nuevas tablas, el pacto renovado. Bueno, todo esto es lo que vamos a ver hoy, pero vuelvo a insistir con lo mismo. Hermanos, estudie. Es hermoso esto, saber de que hoy, en este día, nos vamos a congregar, vamos a compartir la palabra. ¿Y qué palabra? De entre tantas, porque la Biblia es del Génesis hasta el Apocalipsis, pero vamos a estudiar la porción de esta semana, desde esa porción que todos estudiamos. Mire qué lindo, ¿no? Llegamos a la congregación, a la reunión, y alguien va a hablar, ¿cierto? Muchos van a hablar, pero alguien va a moderar, va a liderar esa reunión. Y lo que él va a hablar, vamos a llamarle predicar, entre comillas, lo que él va a hablar, yo ya lo leí antes. Antes llegábamos a una iglesia
y nos sentábamos y el que iba a hablar abría la Biblia y uno ni sabía qué estaba por hablar o decir. Hoy nosotros desde el primer día de la semana, hoy estamos en el día 7º, ya sabemos todo lo que se habla esta semana en el día de la congregación, en el día de la reunión de los discípulos, de los que somos de Él. Y esto es importante, ¿por qué? Porque usted va ya sabiendo, entonces cuando alguien empieza a hablar, usted entiende de qué está hablando porque ya está ubicado en la palabra y ahí va a captar mucho más todavía de esa palabra. Entonces, esto ya es muy importante. Y mire, termina este día y usted ya sabe lo que hay que leer desde mañana, vamos a decir domingo, desde mañana domingo hasta el próximo sábado. Y cuando el próximo sábado se vuelve a reunir, usted ya ha leído. Entonces, esa es una instrucción buenísima porque lo va a edificar enormemente. Y para estos tiempos, mi hermano, para estos tiempos necesitamos conocer de su palabra, porque ya hay falsos cristos, y esos falsos cristos se presentan como cristos, como salvación para muchos, y mucha gente por no conocer la Biblia cae en el error. Vamos a decirlo de una manera más común. Hay mucha gente, muchos líderes, muchas personas que tienen, no sé, quizá como yo, que tienen un micrófono o tienen un editorial o tienen un canal de televisión o tienen una iglesia con mucha gente. Entonces enseñan cosas que ellos han aprendido de otros y transmiten el mismo error que otros tienen, donde la Biblia es clara y para todo, para que nosotros digamos lo que la Biblia dice que hay que decir. Entonces, si yo estudio la Biblia, empiezo a tener relación con el que la escribió y esa relación me hace entender lo que es verdadero. Hoy, por ejemplo, vamos a empezar con la parte número 1, vamos a leer la Biblia. La porción de esta semana se llama Kitizá, que significa, es una palabra en hebreo, es el nombre de la porción de esta semana, que significa cuando hagas un censo. ¿Qué entiende usted por censo? Bueno, es lo que usted entiende por censo, ¿cierto? O sea, contar a la gente. O sea, cuando hay un censo en nuestro país, ¿cierto? Salen los censistas, ¿cierto? Y empiezan a tomar lista, digamos, de toda la gente, lo anotan en un padrón y eso pasa al Estado y el Estado dice somos tanta cantidad de habitantes en Argentina. Bien, o sea, eso sería un censo. Entonces, no parece que fuera muy importante, no parece. Y inclusive en nuestra Biblia, la Biblia común, la que yo uso, porque algunos creen que el pastor Enzo debe tener la Biblia de Moisés. No, yo no tengo la Biblia de Moisés, yo tengo la Reina Valera como todos tienen. Primero la tengo aquí adelante. Esta no es una Reina Valera, esta es. Esta la tengo acá cerca mío, esta es la de letra grande, la que yo uso bastante para leer. Si no, la tengo aquí en una tablet, donde también la uso para leer. Y es siempre la Reina Valera. Pero también la tengo acá, porque tantos años se me grabó acá. Pero cuando voy a estudiar, trato de abrirme a otras traducciones para poder tener más claros los versículos. Y a veces, por buscar la claridad, se oscurece porque empiezo a ver un versículo en otro lado que me hasta contradicen lo que dice otra. Entonces tengo que estudiar y ver el contexto bíblico para sacar y ver cuál es o cuál sería en ese caso la verdad. Vamos a leer la palabra en el 30:11, donde comienza, como está escrito acá abajo, ¿cierto? La palabra, la porción de esta semana. Y algo notable que quiero, por ejemplo, en mi Biblia dice, en la parte de título, el impuesto del censo. El impuesto del censo. Bueno, acá va a ver usted que cuando leemos no habla de ningún impuesto. Se me fue por meter el dedo donde no corresponde. Ahora sí. Cuando lo vamos a leer, que lo voy a leer ahora,
va a ver usted que no habla de ningún impuesto, habla de otra cosa, pero el título dice impuesto. O sea, es lo que se percibe de la Escritura, lo que se entendió y se le puso un título. Entonces, pasan los años y el que lo lee arranca del título y ya nomás recibe una información para que todo lo que vaya a leer por abajo va a ir en referencia a ese título que acaba de leer. Y esas cosas son las que nosotros tenemos que tener atención. No estoy diciendo las Biblias están mal, las Biblias están equivocadas. No estoy hablando de ese tema, no me confunda lo que estoy diciendo, sino simplemente le estoy enviando a que usted estudie. O sea, le estoy diciendo que usted y yo tenemos que estudiar. El que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, Juan 7, 37, de su interior fluirán ríos de agua de vida. Pero no el que cree en mí como dicen los otros, como dicen los demás. A mí hasta había entendido que parecía que Jesús era griego, o que Jesús era romano, que Jesús estaba en contra de los judíos, de su propio pueblo. Porque claro, era lo que me enseñaban, pero después empiezo a leer la Biblia y me doy cuenta que Jesús es judío, ama a su pueblo y él estaba muy enojado, pero muy enojado con su pueblo que cambió la interpretación de la palabra. Entonces, él dio la verdadera interpretación. Entonces, no confundir, por ejemplo, cuando Jesús se encontró con Nicodemo, él le dijo varias veces, le dice, ¿cómo tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Dice, ¿por qué Jesús confrontaba así? Porque un maestro debe conocer la Biblia como está escrita y no la Biblia como es interpretada por otro. Entonces él se enojaba. ¿Acaso ese enojo hizo que Jesús rompiera una relación con Nicodemo? No, porque Nicodemo venía por las noches, porque de día no quería que lo vean hablando con él, pero a Nicodemo le llamaba la atención hasta que Nicodemo vio al Mesías. Y fue Nicodemo quien preparó el cuerpo de Jesús para la hora ya cuando había muerto. Entonces, vemos de que no era con todos, era con aquellos que estaban interpretando mal, pero no querían dar brazo a torcer, como quien dice, o no querían volverse a la verdad. Ahora bien, voy a hablar un poquito de mí. Yo pensé de una manera y ahora pienso de otra. ¿Qué fue lo que pasó? Porque a mí, si yo fuera creyente y le dijera, hermano, soy creyente de hace 5 años, bueno, es lo que conocí, es lo que predico. Pero yo conocí, por ejemplo, lo sé decir porque recuerdan José, el de la Biblia, ¿no? Uno de los 12 hijos. Él fue a Egipto. Siendo hebreo, se vestía como egipcio. Siendo hebreo y teniendo nombre hebreo, usaba el nombre egipcio. Las costumbres egipcias. Cuando llegaron sus hermanos, que eran todos hebreos, todos eran hebreos, los 11 que vinieron, hasta después el padre, pero vamos a hablar de los 11, no los reconocieron. ¿Por qué? Porque nunca podían imaginar a un hebreo vestido de esa manera, hablando de esa manera, con la presencia de esa manera. Entonces, ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Que Yahweh estaba con José y no estaba con los hermanos. O sea, acá es algo puntual. No es que todo es así en la Biblia. No, acá había algo puntual. Estamos hablando de los 11 hermanos de José, que el Señor no estaba con ellos. Me refiero a que no estaba en el sentido de que ellos estaban mal, estaban distanciados del Señor, y con José estaba él, y dice que el Señor lo respaldaba, estaba con él porque él era el del corazón puro delante de Dios, y era Safnat Panea el nombre. Cuando yo conocí a Jesús, no conocí a Jesús como hebreo o como judío, lo conocí más bien como un griego, como un romano. Y todo esto que estoy haciendo es para llegar al fondo de lo que estoy hablando, porque mucha gente ya quizás sabe esto que estoy diciendo, inclusive de mi vida también. ¿Y cuál es la forma en que miro a José y miro a Jesús? ¿Cierto? En este caso, Jesús es la parte que a mí me llegó
es la parte externa, vestido de una manera diferente a como él era, con un nombre diferente a que él era y con costumbres aparentemente diferentes a como él es, no como era, sino como él es. Sin embargo, Jesús transmitió su palabra, permitió estar conmigo, me acompañó, estuvo en muchos momentos conmigo, pero en un momento yo me di cuenta que él no se llama, o sea, voy a hablar, estoy haciendo un paralelo con José. Después los hermanos se dieron cuenta que no se llamaba Safnat Panea, sino que se llamaba José. Después los hermanos vieron que aquel hombre vestido todo de egipcio era tan hebreo como ellos. Ese choque de culturas y demás terminó en un abrazo y en un llanto desconsolado. Todos, en mi caso particular, yo conocí a Yahshua con un nombre que se llamaba Jesús, pero Jesús no tuvo problemas, se presentó conmigo, vestido distinto, más griego y romano que hebreo, aparentemente un odiador, aparentemente lo digo porque es lo que se veía de afuera, un odiador de Israel, aparentemente quien había abolido las escrituras. Todo esa era la imagen que yo tenía de a quien yo amaba y a quien yo un día le entregué mi corazón. Pero de a poco fui descubriendo en la palabra que él, esa persona que yo veía de esa manera, de pronto se llamaba Yahshua. Que no tengo conflicto con el nombre, si decimos Jesús, te verá que muchos me retan porque digo Jesús y dicen límpiese la boca y digan los nombres correctos, y yo no lo hago porque no lo sé, lo hago para ayudar a la gente que está escuchando. Pero lo que quiero decir justamente eso, que Jesús lo mismo estaba conmigo, pues yo no puedo decir que todos aquellos años que yo estuve, que algunos dicen, mira qué equivocado que estaba. Sí, tenía muchos errores, pero yo estaba con él y él estaba conmigo. Hasta que yo empecé a ver en las Escrituras cómo es realmente el Señor. Y después cuando yo lo miré me di cuenta que mis ojos estaban como lo que estoy explicando ahora. Un título me hace ver para abajo que todo lo que dice va en función o es referente al título. Y ahí tenía yo el error. Y acá seguramente también. ¿Será un impuesto? ¿Un impuesto para ser del pueblo? Bueno, es lo que vamos a ver ahora. Para que vea cuántas cosas así tenemos en nuestra cabecita y estudiando, escuchando, ¿cierto? Y me escucha y no tome, no diga todo lo que dice el pastor Enzo es verdad. No, tenga sus dudas. ¿Y cómo? Tome la escritura, lo que está escuchando y vaya a la Biblia. Si usted ve que está en la Biblia, afirme lo que la Biblia dice, no afirme lo que yo digo, aunque sea lo mismo, afirme lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque eso es lo que cuando una persona dice, hablo y digo todo lo que está en su palabra. Entonces, puede que yo confronte con algunos términos, como lo que estoy diciendo, lo que dije recién. Tengo más de 35 años de creyente, pero voy a decir que mis 7, 8 últimos años de creyente, vi a Jesús como realmente es. Entonces, los 28 años, 35 menos 7, por decir un número, puede ser más, no lo sé, no me acuerdo. Los 28 años, entonces, voy a decir, estuve equivocado. En referencia a ciertas cosas, sí, pero estuve con él. No es que no era él, solo que, por ejemplo, echaba demonios en nombre de Jesús. ¿Y cómo? Si hoy estoy diciendo que se llama Yahshua. Sí, pero él estaba ahí. Pero ahora que yo lo vi, que lo conocí, ahora que como los hermanos de José ya hablaban con Safnat Panea, y después cuando se dieron cuenta que él mismo le dijo, yo soy José, el hermano de ustedes, se abrazaron, lloraron, y a partir de ahí le decían José. Quizás por respeto a los egipcios, cuando había gente por delante le decían Safnat Panea. Pero en la intimidad le decían José, y eso no es lo mismo que está pasando o lo que pasa con nosotros. Yo no tengo problema en decir Jesús cuando estoy con compañía de gente de que quizás no sabe cuál es el verdadero nombre, que no sabe que él es judío, que no sabe que él no vino para abolir la ley, sino para enseñarla.
enseñarla, darle la verdadera interpretación. ¿Quiénes fueron los que cambiaron la interpretación? En el tiempo de Jesús habían sido los fariseos, pero en el tiempo de hoy siguen siendo los fariseos, los sacerdotes, los ortodoxos, los que siguen cambiando. Sí, por un lado, pero ¿quiénes son los que hoy cambian? Los pastores, mi hermano. Y lo tengo que decir así, muchos, no todos, yo también soy pastor, muchos pastores, muchos líderes religiosos cambian desde el lado cristiano. Esto ya lo vimos, a Jesús discutiendo con los judíos, con los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos le agregaban y hasta otros le quitaban a la palabra de Dios. Pero pasaron ya 2000 años. Ese grupo, el judaísmo, sigue igual, sigue agregando a la palabra de Dios. Pero apareció un grupo nuevo, digo nuevo, desde el año 325, que es la iglesia, vamos a decir, la iglesia católica, desde el año 1500, vamos a decir, la iglesia que protestó, que se acercó a la verdad, pero se quedó afuera, y siguieron hablando y diciendo cosas que se repiten de año tras año en distintos grupos de personas, y se van formando grupos que serían religiones. Y está digamos, el pentecostal, o sea, los evangélicos, el pentecostal, el metodista, el bautista y muchos nombres, que no estoy diciendo que todo eso esté mal, no está, o sea, pasa lo que estamos hablando de José o de Safnat Panea, si bien es la misma persona. Sígame, el que entró ahora al programa, vuelva después para atrás, porque si no, no me va a entender. Pero, a ver, ¿estamos hablando de quién? Estamos hablando de la misma persona que se identifica como Safnat Panea y se identifica como José. Estamos hablando de la misma persona que Jesús, que se identifica como Jesús, ¿cierto? Y se identifica como Yahshua. Pero no me refiero al nombre, sino a la actitud, a las cosas. Mientras lo conozco así, Él está ahí conmigo y me va revelando, pero Él va a ver en mi corazón, Él tiene que ver en mi corazón cuando yo estoy dispuesto a cambiar en su palabra, cuando yo estoy dispuesto a obedecer lo que dice su palabra. Y cuando eso sucede, es ahí cuando Él comienza a revelar más y más y más. ¿Por qué? Porque está viendo que yo ya no importa lo que hablé, lo que dije. Me importa lo que es la palabra de Dios. Ojalá lo haya entendido, porque esto es muy importante. Porque al hablar de un título, no estoy hablando contra una Biblia, estoy hablando contra un título que tiene la Biblia. Dice el impuesto del censo. Y ahora sí lo vamos a leer. Habló también Yahweh a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate, no dice impuesto, de su persona, cuando lo cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. ¿Esto por qué? Porque ya Dios le dijo a Abraham que tu descendencia será incontable. Entonces, a ver, si la contamos, estamos en un conflicto. Entonces, Él está diciendo, cuando hagas censo, que no se podía, ya David hizo un censo, y por haber hecho un censo trajo mortandad, es lo que está diciendo acá. David se equivocó, no hizo las cosas como Dios decía. Entonces, cuando hagas un censo, dice, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona cuando lo cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando lo hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, todos, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. O sea, conforme la moneda o el valor es como decir el valor del peso argentino. Depende, si te está hablando hace 10 años atrás, se habla hoy, y si habla un mes más tarde, va cambiando. Pero, en fin, estoy hablando de la cuenta. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario, el ciclo de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Yahweh. Empezó con impuestos, después pasó rescate, ahora es ofrenda. Y vamos a seguirlo, vamos a seguir. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá. O sea, un rico que tiene mucha plata dice, no, yo puedo dar mucho más de medio ciclo. No, tenés que dar medio ciclo.
El pobre, yo soy muy pobre, no puedo dar medio ciclo. Tenés que dar medio ciclo, tanto para uno, para otro es la misma cantidad. Dice, no disminuirá cuando dieren la ofrenda a Yahweh para hacer expiación por vuestras personas. Acá ella es expiación. O sea, desde impuesto pasamos a rescate, ofrenda y expiación. Mire la distancia que hay de una cosa de la otra. Entonces, esto es importantísimo. Mire que yo tendría que estar hablando del texto y no del título, pero es simplemente por lo que pasa por nuestra cabeza, que es lo que tenemos que consolidar en estos tiempos. Ya pasé media hora del programa, digamos casi la mitad, porque debería ser de 1 hora el programa, que nunca lo puedo hacer de media hora, pero pasé media hora y estoy ahí, en el mismo lugar, intentando que usted pueda entender esto, intentando que con mis 59 años de edad, menos 7, 8, 9, no sé, cuando yo tuve ese conflicto, que dije al final entonces, ¿a dónde está mi error? Mi error está no en lo que aprendí, sino en lo que tengo que aprender. Lo que tengo que aprender es lo que la Biblia dice y no lo que los demás dicen. ¿Cuántas veces pasa que le decimos, mira, la Biblia dice esto? No, pero hermano, mire, usted tiene que entender, usted no sabe mucho la Biblia, nosotros que somos los líderes, el Espíritu Santo nos habla, nos dice esto. O sea, por ejemplo, que ya no es el día de reposo, no es el sábado, que ahora es el domingo. El Espíritu Santo nos habló, el Espíritu Santo nos dijo, oye, ¿y dónde está eso en la Biblia? Ahora vamos a ver un ratito porque vamos a hablar del día de reposo desde el título. Les voy a hablar, mire, arranqué acá hablando algo desde el título y cuando llegue el día de reposo voy a hablar algo desde el título. Para que vea que la Biblia en los títulos, cuando confirma algo, hay que darle ok, debería ser todo así, pero cuando no lo confirma, hay que decir, no me importa decir que el título esté equivocado, eso no me deja nada tranquilo. Lo que me deja tranquilo es que usted cuando estudie se dé cuenta de estas cosas. Por ejemplo, cuando yo, hace años atrás, iba a leer de esta manera las Escrituras, nunca. ¿Por qué? Porque para mí esto ya era viejo, el Viejo Testamento era algo viejo, ¿y qué tengo que leer todas esas cosas? En cambio hoy voy a ver esto y lo voy a relacionar con, por ejemplo, el Apocalipsis, que es el final. Y si no entendí el principio, ¿cómo voy a entender el final? Porque acá estamos hablando del censo. Escuche, vamos a seguir. Y tomarás, el 16, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, ¿no era impuesto? Y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será para memorial a los hijos de Israel delante de Yahweh, y será para memorial. O sea, eso que hacen, ese medio ciclo, quedará inscripto en la memoria de Dios. Hay un salmo que, lástima que lo sé, pero no me recuerdo dónde está ahora, que dice, Señor, haz memoria de mis ofrendas. ¿Y por qué lo dice? Porque es un memorial. Dios lo vio, Él lo guardó, y en el día de la recompensa Dios se va a acordar y te va a recompensar. ¿Pero no era un impuesto? No era un impuesto. Hay un título. Ahora aprendamos a quitarnos esas cosas viejas de nuestra cabeza y ver cómo realmente son estas cosas. ¿Por qué? Porque, hermano, debería, como me pasó a mí, y quizá usted más que yo, porque usted no somos iguales, y yo no tengo que ser más, no lo soy tampoco, pero quizás a mí, quizás más que a mí, le va a llamar la atención estas cosas que yo quiero que usted vea y tenga bien, pero bien en claro en su vida. Entonces, yo puse como título puse el censo como sombra profética del libro de la vida. ¿Quiere saber lo que es el libro de la vida? En lo poquito que voy a decir ahora, simplemente. Es el libro que los que están inscriptos son de Dios. Entonces, ¿qué hay en el libro de la Biblia? Nombres de personas que son de Dios, que son del pueblo de Dios. ¿No es un censo eso? Sí. ¿Y cuándo se hizo ese censo? Ese censo está actual, está vivo, está constante.
Porque cuando nosotros nos vamos al Apocalipsis y cuando vemos el mensaje a las 7 iglesias, vemos ahí la preocupación de Jesús en decirnos que dejemos ese pecado, o sea, que nos arrepintamos de ese pecado, porque Él quiere que seamos vencedores. Y si no nos arrepentimos, nos dice lo que nos va a pasar. Entonces, acá, o sea, vemos que eso sigue actual. No es que es, a ver, un día te anotaron y ya estás anotado para siempre. No, porque después te visita el pecado, te visita la tentación, te visita la mala vida, la separación con Dios, y es obvio que tu nombre empieza a ser difuso en el libro de la vida y de pronto termina borrándose. Inclusive Jesús mismo dice a una de las iglesias: arrepiéntete, porque si no, borraré tu nombre del libro de la vida. Entonces, mire qué cosa esto, porque lo estoy relacionando porque acá mismo, en este capítulo, que estamos hablando del tabernáculo, o sea, si usted sigue las porciones semanales, verá usted que venimos hablando del tabernáculo, después hablamos de las vestiduras sacerdotales, ahora seguimos hablando del tabernáculo, y en medio de todas las cosas que hay en el tabernáculo, por ejemplo, el altar del incienso, el lavacro de bronce, el altar del sacrificio, la menorá, el altar del incienso, ya lo nombré, la mesa de los panes, todo el arca, la presencia misma de Dios en el arca. Entonces, mientras que estamos hablando de todo eso, aparece un censo. Veo que está como metido ahí, no sé si al medio, pero ahí por ahí nomás. ¿Y por qué? Porque esto tiene importancia. Está hablando del rescate. Entonces, acá hay un precio que pagar, que es, en ese caso era el medio ciclo. Entonces, esto que estamos viendo del censo es un acto, sería el nombre, déjeme ver, es una sombra, no me salía la palabra sombra, es una sombra profética, lo que está sucediendo en el censo, de lo que es el libro de la vida. Entonces, ¿aquí qué vemos? Aquí lo que vemos es el censo, punto. Y que hay que pagar. ¿Qué se censaba? Los que son del pueblo. Y los que no son del pueblo quedan afuera. De eso estamos hablando. Los que son del pueblo, ¿qué hacían? Pagaban o llevaban la ofrenda, que ya vimos que es una ofrenda, no es un impuesto. Era expiación, ¿cierto? Era un rescate. Entonces, entendamos que allí era la manera en que Dios hacía: esto es mi pueblo. El que tenía el deseo y el corazón, porque estaba allí manifestado en una ofrenda, lo manifestaba en una ofrenda, a ese deseo y el corazón de estar y ser parte de su pueblo. Aquí estamos hablando en el libro de Éxodo. Pero después vamos a ver que quien pagó el rescate por todos nosotros, porque acá está hablando del rescate, quien paga el rescate de todos nosotros es Jesús. Él es el que paga el rescate. ¿Y con qué lo paga? Con su sangre. Y su sangre es del mismo valor para un rico que para un pobre. Si usted está armando la relación entre una cosa y la otra, se está dando perfectamente cuenta que lo que Dios estaba hablando de un censo, estaba profetizando ahí mismo de algo que iba a suceder. Somos esclavos, o éramos esclavos de este mundo y no podíamos pagar nuestro rescate, pero fue Jesús quien lo paga con su sangre para que nosotros podamos ser parte del reino de Dios. Pero aquí hay que agregarle algo que también es bien importante. ¿Por qué? Porque decimos, la salvación es gratis, pastor, y usted está hablando de precio. Mire, hermano, si a usted le enseñaron que la salvación es gratis, en una parte le tengo que decir amén, porque lo es. Es el sacrificio de Jesús para liberarnos a nosotros. Pero permanecer en la salvación significa, y esto atiéndalo bien, que usted pague un precio. Entonces, ¿cuál es el precio? Acá pagaban ese medio ciclo.
¿Y cuál es el precio que nosotros pagamos? Vamos a ver, por ejemplo, en Lucas, capítulo 14, 27, 28. Y dice, y cualquiera, Lucas 14, 27, 28. Yo sé que si lo tengo que esperar que llegue, algunos recién ahora van a buscar la Biblia, ¿cierto? Entonces después usted vuelve el videito para atrás y continúa. Y cualquiera que no lleve su cruz y venga después de mí, no puede ser mi discípulo. ¿No era gratis? No. Se paga, hay un precio. Y ese precio es dar mi vida para Él. Entonces, ¿quién de ustedes, con la intención de construir una torre, no se sienta primero y contar el costo, si tiene o no tiene lo suficiente para terminarlo? Y sigue el versículo, después lea todo. Entonces, a ver, ¿qué precio tiene? Es que yo dé mi vida en sacrificio vivo. Si nosotros vemos Romanos 12, ahí el Señor nos pide que demos nuestra vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Entonces, la salvación es gratis, pero yo tengo que dar frutos dignos de arrepentimiento. Ya me habla de frutos. Y obras, ¿cuáles son las obras que Dios me está hablando? La obediencia a sus mandamientos. Por lo tanto, mi hermano, si bien es gratis el ingreso a la salvación, estar en Él implica que yo tenga que dar mi vida en la exaltación a Dios. Es por eso que cuando nosotros ponemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, allí está la ofrenda, el medio ciclo. Allí, mi cuerpo en sacrificio vivo, allá era medio ciclo, ¿cierto? En cuanto a dinero. Hoy, para yo estar en el reino, debo dar mi vida en sacrificio vivo a Él, santo, puro y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy en esa actitud delante de Él? Estoy inscrito en el libro de la vida. Por lo tanto, estoy en el censo y Dios está contando a su pueblo. Cuando alguien no pagaba aquel rescate, cuando no lo pagaba, no estaba dentro de su pueblo. No hablemos de las naciones alrededor, no lo pagaban, estaban fuera, pero inclusive dentro del pueblo. Entonces, estar en el libro de la vida es lo que Apocalipsis dice, el que venciere, el que venciere, y le da el mensaje a las 7 iglesias, le daré esto, le daré esto, le daré esto. Siempre al que vence. ¿Qué es lo que hay que vencer? Hay que vencer lo que tenemos por delante, que tiene que ver mucho, ya lo vamos a ver, por ejemplo, a Moisés, cuando Dios le dice, quítate del medio, lo destruyo a todo y te doy un pueblo nuevo. Y Moisés le dice, no, Señor, intercede y le dice, no, Señor, no hagas esto. Moisés tenía la gran oportunidad de su vida. Imagínense, te doy un pueblo nuevo. Dios le iba a formar otro pueblo y se le iba a poner a él como líder. Dios estaba probando el corazón de Moisés. Si Moisés, con su medio ciclo, vamos a decir, con su expiación, con su ofrenda, con su rescate, entendió lo que Dios siempre está hablando. Darnos, primero a Dios y al prójimo. Darnos a Dios y al prójimo. Cuando Pablo dijo en una oportunidad, el morir es ganancia. Si me muero, me voy con él. Pero, aquí está, podía ganar, pero dijo, pero quedarme aquí, que interviene costo, que interviene sacrificio, que interviene que yo sea una ofrenda viva, santa, pura y agradable a Dios, ¿cierto? Hace que muchos más conozcan a Él y haya más perlas en mi corona. Entonces, prefiero quedarme aquí. Ahí está lo que estamos hablando. O sea, en comparación, esto que estamos viendo, ese censo que estamos hablando, que se puede hablar más porque tiene más conexiones con otras cosas que son muy lindas también, pero vamos a decir lo más básico que yo quería compartir, era entender que en medio del santuario, en medio del candelabro, en medio de la fuente, en medio del holocausto, todo, estaba
el censo, o sea, los que son de Él. Porque los que son de Él no eran los sacerdotes que eran solamente los que entraban. Los que son de Él, porque es una palabra que fue en su tiempo y sigue siendo hoy para todos nosotros, porque somos todos sacerdotes. Mi hermano, aquí yo dejo este tema para que usted pueda seguir estudiando más, pero ojalá que haya entendido que mirando hacia atrás, un título que te habla de impuestos, que no te da mucha gana porque estamos hartos, cansados de impuestos en la vida real, ¿cierto? Y vemos un impuesto en la Biblia y hasta podemos cometer el error, ¿cierto? De no interpretarlo. ¿Por qué? Porque no tenemos la revelación del Espíritu que nos da en esa palabra, y vivir en el Espíritu es justamente que Él nos muestre que esa palabra que está ahí está hablando de qué sirve todo el holocausto, todo el tabernáculo, de qué sirve todo el tabernáculo si no está el pueblo. Si el tabernáculo fue para la relación de Dios con el pueblo, entonces ¿a dónde está el pueblo? Allí son los inscriptos. Entonces, todo este reino que Dios ha establecido, esta guerra, esta lucha, todo esto que se vive en este tiempo, porque justamente Dios ama a la gente y quiere la salvación. ¿Y quién hace ese trabajo? Porque Dios lo hace, pero ¿por medio de quién? De los sacerdotes. ¿Y quiénes son los sacerdotes? ¿Usted y yo? Entonces usted como sacerdote y yo como sacerdote tenemos que darnos para que y pagar el precio que corresponde, diariamente el precio que corresponde, cargar la cruz, negarnos a nosotros mismos, no hacer nuestra voluntad, sino lo que Él dice, para que muchos puedan ser ganados para el Señor. ¿De qué manera yo pongo en alto el nombre de Dios? Cuando no soy yo, cuando ya no hago lo que quiero y hago lo que Dios dice y las cosas suceden. Entonces ahí donde yo pongo en alto al nombre de Dios. Entonces, ¿qué vemos después? En el capítulo, seguida esta palabra, la fuente de bronce, el incienso aromático y el llamamiento. ¿Qué voy a decir de estas cosas, de estos tres títulos en uno que tengo acá? Que, primero, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que dice, esto te será estatuto perpetuo. O sea, ¿qué significa? Que la fuente de bronce será para siempre. El incienso aromático será para siempre. Y el llamamiento, bueno, acá habla de a los dos que llamó Él, también sigue llamando siempre. Ahora, ¿cómo si la fuente, o si el templo hoy no está? ¿A dónde está la fuente? Entonces, ¿de qué nos sirve la fuente? Ya hemos visto en capítulos anteriores de las porciones semanales que todo ese camino hacia el lugar santísimo está vigente hoy. No es algo que fue y ya dejó de ser. Sigue hoy porque se dijo que es para siempre. Esa fuente es para siempre. El sacerdote o el que ingresaba, que es en este caso el sacerdote, pasaba por el altar del holocausto. Allí entregaba primeramente por él el sacrificio, luego también por la gente, y luego, antes de entrar al lugar santo, tenía un lugar que se llamaba lavacro, que era todo de bronce, bien pulido, o sea, era un espejo de bronce. El bronce, cuando está pulido, pasa a ser como si fuera la plata. O sea, vio cuando algo de plata, no sé, no voy a comparar con el acero inoxidable, pero y eso hace, se pone el bronce a medida que más lo pulís, se pone como, no sé si la palabra blanco, pero se hace un espejo. En realidad es eso. Entonces él se lavaba las manos y los pies en ese lugar. ¿Será que tenía la mano y los pies sucios? O sea, a ver, venía de la casa, no se bañó la noche anterior y se levantó y después fue. No está hablando de eso. Está hablando que ya pasó por el altar del sacrificio. En el sacrificio arregló las cuentas con Dios. Pero cuando llegó al altar de bronce, algo puede haber quedado. Algo puede haber quedado. Manchitas en algún lado. Entonces se está mirando en el espejo. Usted y yo tenemos un espejo que es la Biblia, y debemos mirarnos, porque nuestra vida debe ser conforme a su palabra. Cada vez que yo voy a su palabra,
Tengo las cosas generales. Cuando voy a orar y digo, Señor, te pido perdón, te pido perdón, te pido perdón por todo lo que está mal. Ya está, ya pasé por el sacrificio. Ahora me voy a la Biblia. Y cuando me pongo a leer, puedo encontrar manchitas en mis manos, en mis pies, en mi cara, en mi ropa. ¿Y cómo las encuentro? Seguramente usted cuando está escuchando ahora, me pasa a mí cuando escucho a ustedes o cuando leo la Biblia, que voy encontrando o escuchando cosas que digo, acá tengo que ajustar esto, acá hay una manchita que la tengo que limpiar. Son cosas que debo ir corrigiendo. Por eso la palabra de Dios es para edificación y para exhortación. Cumple esas dos funciones. Entonces, la fuente de bronce y el incienso siguen siendo. No dejaron de ser. ¿Cuál es el incienso? Las oraciones justas de los santos. Nosotros tenemos una lista de oración por gente que está enferma. Hay gente que asiste a un lugar y dice que pueden orar por mi tía, por mí, y lo vamos poniendo en una lista. Entonces, en esa lista oramos diariamente por esas personas que están dentro de esa lista. Estoy tomando algo como referencia porque la oración es justa de los santos se refiere a el incienso que yo elevo delante de Dios cuando entro en el espíritu de la oración, envío ese incienso. Y tiene que tener aroma. Y todo comienza por el sacrificio vivo. Si yo estoy en el fuego de Dios, en el sacrificio vivo, abandonando mi vida para que solo sea Él, ese fuego va a emitir, primero que ya está quemando todo, pero comienza a emitir un olor agradable, una fragancia agradable a Dios. Entonces, ¿cómo actúa esa oración en los demás? Porque mi trabajo, que lo vimos recién en cuanto al rescate, ¿cierto? Es que yo sirva a los demás. Entonces, puse un ejemplo, como hay cantidades de más. El hecho de orar por otros que están enfermos hace que mi oración vaya teniendo cada vez más fragancia, porque Dios está mirando no solamente quién está orando, que eso dice la oración de los justos, tiene que ser primero un justo. Y después el justo está orando y ahora le sumamos por otro, ni por él, está orando por los otros. Entonces ese aroma cada vez se purifica más. Por lo tanto, mi hermano, ¿sigue o no sigue el altar del incienso? Sigue. Pero si no hay templo, usted y yo somos templo. Entonces tenemos el lavacro, tenemos el altar de los sacrificios, tenemos el altar del incienso, tenemos todo en nuestro templo. Qué grande y maravillosa es la obra de Dios. No solamente cómo dejó por tierra a Satanás, que siempre impidió esa relación, que hoy lo vamos a ver, que Dios le manda a Moisés quitar el tabernáculo de en medio y lo pone afuera del campamento. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron, pero siempre el diablo trabajando para que eso suceda. Hoy, mi hermano, para los justos, para los que hacen la voluntad de Dios, es imposible que el diablo haga eso. Es imposible. ¿Por qué? Porque para un justo ya habita el Señor acá, todo el tabernáculo de Dios está acá y no hay forma. Porque es el justo en relación con el tabernáculo, que es Yahshua, que es Jesús, en relación con Dios. No hay forma de separarlo. ¿Quién me separará del amor de Cristo? No hay forma de separarlo. ¿Cuándo? Cuando practicamos esa justicia, cuando hemos sabido pagar el precio del rescate. Precio que pagó Jesús, aclaremos. ¿Qué precio que pagó Jesús para que podamos ser parte de su reino? Pero precio que pagamos cada día nosotros de esta manera, haciendo su voluntad, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz y siguiéndolo a Él. Por eso el llamamiento, a lo que te llamó a hacer, pues hay que hacer. Vemos aquí a dos jóvenes que le mandó a hacer tareas. Le dijo, por ejemplo, a Moisés, vas a hacer el candelabro, y le dice, vas a poner una manzanita acá, vas a poner un almendro acá y vas a hacer esto. Bien, le dio los detalles, pero le dio hombres
con la sabiduría de Dios, que ellos, por ejemplo, bueno, me dijo una manzanita, pero será la manzanita, vio que usted pone 5 manzanas y ninguna es igual a la otra. Entonces, las 5 se llaman manzanas, pero no son igual a las otras. Pero este que fue el tallador, el que lo hizo, fue Dios, a él quien le guió en esos detalles que fueron de maravillosa mano, porque fue el Espíritu Santo de Dios que obraba en esos jóvenes que estaban ahí. 2 jóvenes, uno de la tribu de Judá y otro de la tribu de Dan, siempre como sombra profética de que son las 2 casas de Israel, Judá e Israel. Tema que no es para ahora, pero siempre, siempre va trabajando esto. Ahora mire, vamos a ir rapidito a Éxodo 31, 12. Éxodo 31, 12. Porque quiero. Ahora le voy a hablar de otro título. Y en este caso el título, ok. O sea, no estoy corrigiendo títulos con esto. Lo que estoy diciendo, este título, ok. ¿Por qué? Porque este título, a los que te saben decir, sí, porque el impuesto al templo, te hablan así. Bueno, entonces le vamos a decir, ahora vamos a mirar este otro título. El día de reposo como señal. ¿Qué quiere decir señal? Hay tantas cosas, mire. Las señales de tránsito, ¿cierto? El anillo es una señal de un casamiento, de una boda. Ahora vamos a hablar. Y lo vamos a leer como está. Como está en la versión Reina Valera, dijimos 31:12. ¿Lo tiene? Habló además Yahweh a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo. Punto y coma. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Es señal por vuestras generaciones el día de reposo. Es por eso que la misma Biblia, Reina Valera, también dice, cuando habla del sábado, dice, aquí equivale el sábado. ¿Por qué? ¿Qué te está diciendo? Te está dando un mensaje. No el Espíritu Santo, sino tampoco los escritores, sino que los que manipularon te están dando un mensaje. Aquí equivale el sábado, porque ahora es domingo, pero aquí equivale el sábado, ¿ve? ¿Y qué pasa? Nuestra mente lee esas cosas. Y usted tiene que decirle a la mente, párate ahí, que yo le obedezco a Dios. Y ahí es cuando las cosas cambian. Porque mire, vamos a decir qué dice acá. Vamos a leerlo bien, de nuevo. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifico. Voy a seguir leyendo. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Siempre lo mismo. ¿Quiere ser parte del pueblo de Dios? Mire, ya vimos recién la ofrenda, el rescate, ya vimos recién la expiación. Entonces, y si no hacías eso, quedabas fuera del pueblo. ¿Qué es estar fuera del pueblo? Pecado, hermano. No hablemos, el día de reposo. No. O sea que si no hago el día de reposo, estoy fuera del pueblo. ¿Sí? Y si miento, también. Y si robo, también. O sea, no centremos todo, porque mire lo que nos hace las enseñanzas viejas. Hacer creer que eso nos hace estar fuera. Entonces lo vemos como una amenaza de Dios. Y dejamos que la mentira, el robo y aquellas cosas, ven, así, pero total le pido perdón a Dios. Oiga, sigamos. Así que guardaré el día de reposo porque es santo. No, el 15 ahora. 6 días trabajarás, más el séptimo día es día de reposo, consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, de cierto morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. No, pero pastor, usted no sabe que eso fue cambiado. Sí, fue cambiado. ¿Por quién? Por un papa. Oiga, no me venga con eso. Cambiemos porque cambiemos el canal ese porque no me venga. O sea, si lo cambió Dios, cambiemos. Pero si Dios no lo cambió, no, y menos un papa. 7. Señales
señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó su reposo. Mi hermano, está clarísimo, está hablando de señal. El día de reposo es una señal. ¿Cómo sé que soy del pueblo? Alguna señal tengo que tener. Vaya a la cancha y diga, ¿cómo sé lo que son de River y lo que son de Boca? Hay una señal. ¿Y cuál es? Algunos gritan más fuerte. No, son los colores. Se viste el de River, vamos a decir, blanco con rojo, rojo con blanco. Los de Boca, azul con amarillo. Entonces, ahí se distingue cuál es la señal identificatoria esa. ¿Y cuál es la señal identificatoria de que somos de Dios? Busque en la Biblia otras señales más. Aquí tiene una. Una señal identificatoria que es de Dios es que le obedece todo, no esto solamente. Porque no quiero poner esto sí hay que hacer y lo otro no. No. Todo hay que hacer. Entonces, aquí tiene una señal identificatoria. ¿Qué quiero decir con esto? El día de reposo como señal identificatoria. Cuando yo empecé a ver esto, al principio, claro, yo no lo sabía. No lo hacía porque no me era común. Vengo de la iglesia donde me enseñaron que el día de reposo era el domingo. Y el día de reposo suena a reposo, como que hay que dormir, no hacer nada. Y no está hablando de eso Dios tampoco. Pero, en fin, tampoco lo hacía. Cuando yo empecé a ver esto, empecé a estudiar. Y me costó muchísimo empezar. No hacerlo, porque yo lo podía hacer para Dios, pero cuando lo tenía que hacer para que alguien lo vea, o no para que alguien me vea, sino hacerlo y que alguien me vea que lo hago, me costó. Fue un proceso. En mi caso fue corto, pero fue un proceso. Hay para quienes hay más largos, porque resisten un poco más. Pero después de que ese proceso se hizo verdad de mí, al poco tiempo, entendí que era una señal y me empecé a poner feliz porque eso me identificaba con Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque Hitler, que hizo el Holocausto, la manera de elegir sus víctimas eran 2. Él odiaba al pueblo de Israel y quería exterminar al pueblo de Israel. Y era la circuncisión y el día de reposo. Quien él identificaba con esto, lo identificaba con Dios. Y era el diablo. Mire cómo los identifica. O sea, si yo quiero saber si soy de Dios, tengo que tener una señal. Cuando uno dice, ella es mi esposa, ¿cierto? Bueno, la veo, ¿cierto? Acá hay una señal de que ella, en este caso, es mi esposa. Está escrito el nombre del día de casamiento y el nombre acá. También hay una partida de casamiento, una libreta, hay documentos y demás cosas. Sí, todo eso envuelve lo mismo. Son señales. Cuando yo le hablo a alguien, no empiezo nunca por el día de reposo, pero hablo del Señor. Y cuando hablo del Señor, le voy mostrando la puerta para ingresar y ser de Él. Y una de las puertas, o la puerta principal, es este. Entonces, claro que hoy no voy a entrar en la discusión de lo que dicen los demás. No me interesa lo que dicen los demás. Yo ya estuve ahí. Ya fui católico y no fui católico de decir que soy. Iba a la iglesia y cumplía con lo que yo entendía que era lo que había que hacer. Ya fui, no sé si llamarle evangélico, que ya fui y ya conozco todo eso. Entonces de pronto hoy me ven a mí y te pueden decir cosas tales como apostataste de la fe, que ya conocí lo que vos hablas. Vos deberías tener el interrogante, ¿por qué estás acá? Ese interrogante yo se lo podría explicar. Pero ven como, claro, eras de Boca y te hiciste de River. No fue así. Lo que fue es identificarse como dice la palabra de Dios. Y aquí tiene una manera de identificarse. Algo que quiero comentar en el próximo título que ya entré, el becerro y su fiesta Yahweh. Porque lo voy a hacer continuado a esto, porque esto tiene mucho que ver. Estamos en el capítulo 32. Comienza diciendo, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron ante Aarón y le dijeron, levántate,
haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Me voy a detener en una palabra que está un poquito más abajo, porque ¿qué fue lo que sucede acá? La gente, como parecía que Moisés no venía más y veía todo los refusilos, los truenos y todo lo que pasaba allá arriba, y bueno, Moisés murió. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron? Fueron al sumo sacerdote, que era Aarón. Pero lo presionaron a Aarón, y no voy a justificar a Aarón. Aarón comete un error muy grande, pero lo presionaron. Y fue lo que le dijo Moisés: vos sabés cómo son estos, me iban a matar si yo no hacía algo. Entonces yo hice algo porque si no estos me mataban. Es lo que le pasa mucho. O sea, no, porque me dicen, no me dicen, entonces bueno, por eso lo hice. No, oiga, usted resista, haga lo que debería haber hecho Aarón. Si me matan, que me maten, pero no me muevo de esto. Entonces, le pidió oro, formó un becerro y lo metió al fuego. ¿Pero qué hizo? Acá lo que hizo Aarón fue decir, bueno, ya que estos van a hacer una adoración, vamos a leer el 4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma, o sea, el oro, le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mira el 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar, ¿y dónde me quedé? Delante del becerro. Pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Yahweh. Fíjense, el becerro hacía que fuese una fiesta para Yahweh. Cuando Moisés bajaba, que después lo encuentra Josué, y dice: escucho voces de alaridos, de gritos, como diciendo, ¿habrá guerra? Y Moisés, como ya bajaba sabiendo, no, es música, es canciones. Están alabando, están cantando. Pero Aarón le dijo: tome esta palabra. Le hizo el becerro y vamos a hacer una fiesta para Yahweh. O sea, santificar la idolatría. Navidad. Pero es Jesús, es una fiesta para Dios. Está santificando una idolatría. Año nuevo. ¿Quiere más? Hay muchas más. Que hacen que santifiquemos algo que está mal. Estaba tan mal el becerro, no el becerro en sí, porque en realidad lo que estaba mal era la adoración del pueblo, pero la santificaron como diciendo: es para Yahweh, no es para el diablo. No, la Navidad no la hacemos para el diablo, la hacemos para Dios. No, mi hermano, no santifique esas cosas, porque está santificando el pecado. La idolatría está mal. Y dice Dios: ni aún de mí la idolatría. O sea, que ni siquiera agarrar, porque esto fue un becerro, pero póngale que hubieran encontrado la forma. No había forma. El que les habló no era espíritu, no tenía forma. Si Dios se hubiera presentado, no sé, el Cristo Redentor que está en Pan de Azúcar en Brasil, hubieran hecho, en vez de un becerro, un Cristo Redentor. Hubieran hecho. Y aún está mal, porque Dios dice: ni aún de mí. Por lo tanto, mi hermano, entendamos esto simple y sencillo que estamos diciendo. Cuidado con mezclar. Viene el tiempo de la Pascua. Ya estamos aquí. Mire, si hoy es día 21, faltarán, vamos a decir 9 más 14, ¿cuánto te da? 23, ¿cierto? Faltan 23 días. Es Pascua. Después los panes sin levadura, 7 días, donde hay que quitarle levadura, que es el pecado. Empieza allí. Pero también la levadura que es de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? Agregarle a la Biblia. Todo lo que está agregado, recién le leí un título. Agregado, que era el impuesto. Bueno, todo lo que está agregado, debo sacar esas cosas. Eso es quitar la levadura. Todo lo que es quitado de la Biblia está mal. ¿Y qué es quitado? Ya fue abolida. Los mandamientos ya no son. El sábado pasó a domingo. Bien, ya sabe que esas cosas no son. Es como dice la Biblia, es levadura.
No estamos trabajando tanto en la levadura del pan, estamos trabajando en la levadura en nuestra vida. Por lo tanto, mi hermano, conclusión de esto, hagamos este trabajo porque ya estamos cerca. ¿Qué más? Levadura. Levadura de Herodes es el autoritarismo. Cuando decimos, por ejemplo, esto es así porque yo soy el que mando acá, porque yo soy el pastor y esto es así, porque Dios me lo mostró y como yo sé que tengo autoridad sobre ello, a mí el Espíritu Santo me habló. Saque esa levadura de su vida, no de que usted sea ese líder. Si es el líder, con más razón. Si usted es liderado por una persona así, quite esa levadura, que no esté en su corazón. No es porque él dice, a mí el Espíritu Santo me mostró que no sé qué, y no está en la Biblia. No, mi hermano, no le puede haber mostrado algo que no está acá, porque el trabajo del Espíritu Santo no es ese. El trabajo del Espíritu Santo es justamente revelar lo que aquí está. Y por último, la levadura de los griegos. ¿Cuál era esa levadura entre tantas? Era mezclar las cosas. Por ejemplo, lo voy a hacer actual. Una Navidad, un Año Nuevo. Pero lo vamos a hacer para Dios. Entonces, mezclan el becerro. Ahí está, ahí no estaban los griegos en ese momento. Y sin embargo, ellos usaron el becerro, algo que es idolatría, no por el becerro, sino lo que ellos iban a hacer idolatría. Lo hicieron espiritual, es para Dios. Esa levadura tiene que ser quitada. Ya estamos cerca. El día de los panes y levaduras comienza justamente o inmediatamente terminada la Pascua. Pero ustedes saben que hay gente que son muy temerosos, pero muy temerosos, que empiezan 10 días antes a hacerlo. Dios manda que ese día. Yo no le digo 10 días antes, yo le digo siempre hágalo. No espere esa fiesta para hacerlo. La fiesta es justamente enfocarme en un trabajo que debe ser un hábito en mi vida. Las nuevas tablas. Y aquí termino. Hay muchas cosas que pasaron aquí en todo este capítulo del 33 y el 34 que son muy útiles para compartir. Por ejemplo, Moisés hablaba cara a cara con Dios. No, la Biblia dice Yahweh hablaba cara a cara con Moisés. Pero tenemos que leer todo el contexto. O sea, vamos a hacer esto. Dios veía la cara de Moisés, pero Moisés no veía la cara. Entonces, cuando usted diga cara a cara, face to face, no es que ambos se están viendo la cara. Cuando alguien dice, yo hablo cara a cara con Dios, como diciendo, yo lo veo cuando me habla, está mintiendo. Porque Moisés no lo vio. Y él dice, no, sí, acá yo lo leo y acá dice. Hermano, lee el contexto y se va a dar cuenta que ahí mismo, y después dice que Moisés le dijo, Señor, quiero ver tu rostro. O sea, mire, fue una linda inquietud que tenía Moisés. Pero el Señor le dijo, no, vamos a hacer una cosa. Yo voy a pasar por acá. Dice, y cuando yo pase, tú me vas a ver pasar, vas a ver mi gloria. Y cuando pase mi gloria por ahí, solamente vas a ver mi espalda. Y dice que el Señor pasó delante de Moisés y puso la mano para que él no pueda ver. Y solamente él vio la espalda. Entonces, ¿cómo no hablaba cara a cara? Entonces, entendamos que la Biblia es un libro hebreo, escrito para los hebreos, en idioma hebreo con cultura hebrea. Y allí tiene estas frases, que son hebraísmos, se dicen, que hay que entenderlo con esa cultura. No puede entender estas frases en la cultura nuestra porque son totalmente diferentes. Entonces, no sé todas las cosas yo lo que sí, las que ya me han sido reveladas son las que puedo compartir. Entonces, cuando uno dice, este es un libro hebreo escrito para los hebreos, la gente dice, quedamos afuera. No, mi hermano. Usted, del momento que usted pasó por las aguas del bautismo, cruzó el río y ya es un hebreo. Usted cuando aceptó a Jesús, ya fue injertado en el olivo de Dios que es Israel. Por lo tanto, este libro es para usted. Es para usted. Lo único que cambia es que aquellas cosas que usted quiere estudiar y entender, siempre vaya a la base. Es un libro hebreo, no griego, no romano.
No es occidental para que yo lo entienda, sino es que es de allá. Tengo que ver la cultura para poder entender esto. Entonces, es por eso que cuando usted va a la congregación, va a aprender y lo van a guiar a que estudie en su casa de esa manera y usted va a entender. Porque ya vimos, no fue un impuesto, fue un rescate, fue una ofrenda y fue una expiación que Dios hizo mediante algo que se daba. Hoy es igual, es la sangre de Jesús que está expiando. Fue una ofrenda para comprarnos a todos nosotros al mismo precio, rico y pobre con lo mismo, y ahora nosotros, en sacrificio vivo, santo y agradable a Él, hoy nosotros podemos servirles y ser parte del censo, del conteo o del libro de la vida. Mire qué simple, porque es realmente simple y lo complicado éramos nosotros cuando lo entendíamos o lo veíamos mal. Las nuevas tablas. Recuerden que Moisés cuando bajó, lo vimos recién, partió las tablas. Esas tablas Dios se las dio desde el cielo. O sea que el material no era de esta tierra. Y la mano de Dios fue, o el dedo de Dios fue como fue escrito. En el segundo momento, por eso se llama, renovó el pacto. ¿Por qué? Porque al quebrar Moisés las tablas rompió el pacto. No fue Moisés quien rompió, la actitud del pueblo fue el que rompió el pacto. ¿Por qué? Porque lo que Dios le mandó a hacer no lo hicieron. Ya habían los 2 primeros mandamientos, que Él es Yahweh nuestro Dios, solo a Él vamos a adorar. Sin embargo, ya estaban adorando el becerro. No te harás imagen de lo que hay en el cielo y la tierra, y ya se habían hecho una imagen. Entonces, mi hermano ya tenía los 2 primeros de los 10 que ya lo habían hecho mal. Entonces, Moisés, demostrando que el pacto ya está roto por el pueblo, él rompió las tablas. Entonces, Dios quiere destruir al pueblo. Moisés revienta, o sea, hace polvo literalmente digo, no veo que dicen, lo hizo polvo. Bueno, lo hizo polvo en serio, o sea, al oro lo raspó tanto que entre las piedras que hizo polvo. Ese polvo lo tiró al agua y les dio de beber al pueblo. Y esas son las aguas amargas. Que algunos dicen, pero eso fue antes, pastor. En Apocalipsis también viene, mi hermano. Y usted y yo también vamos a beber. Y acá se le complica la vida a muchos. No, pastor, sí. ¿Y cuál es el problema? Que los que estaban en pecado y bebían de esas aguas amargas, morían. Pero los que no están en pecado y beben de esas aguas amargas, no mueren. Entonces, mi hermano, ¿cuál es el problema? Ninguno. Porque nosotros vivimos en santidad y vivimos para Él, obedeciendo su palabra. Y cuando llegue ese momento, que es el momento de la prueba, nosotros seremos probados y vamos a salir victoriosos. Por eso hablamos recién, al que venciere, al que venciere. Mi hermano, ahí estaba enojado Dios con su pueblo. Y hubo mortandad y ese día murieron 3.000 personas. Y recuérdelo, fue el día del pacto y murieron 3.000. Después vamos a ver en Pentecostés, ahora, cuando renueva el pacto, ya no en tablas de piedra, sino en nuestra mente y en nuestro corazón, pero con las mismas instrucciones en la mente y en el corazón que estaban escritas en las piedras, y ese día se salvaron 3.000. No es casualidad ese número. Dios compensó aquella pérdida por la desobediencia, y aquí la hace por la obediencia. Mi hermano, todo es así. Las nuevas tablas las tuvo que hacer Moisés, las piedras, y subió, y el dedo de Dios las volvió a escribir. Esas tablas, Dios le dio instrucción a Moisés, por eso lo voy a llevar para que terminemos esta idea. Te voy a dar estas tablas, que las voy a escribir, y cuando te las dé las vas a poner dentro del arca del pacto, que ya lo vimos, al arca del pacto cuando estuvimos viendo el tabernáculo. Vamos a ir entonces a Deuteronomio capítulo 10, y aquí ya terminé. Deuteronomio capítulo 10, y vamos a leer hasta el versículo creo que 4, que habla el pacto renovado. Pasaron 150 días de aquel día que Moisés subió
o sea, el pacto de Sinaí con todo el pueblo, acuérdese el pacto. Dios le decía al pueblo, yo quiero que ustedes sean mi especial tesoro, un reino de sacerdotes y un pueblo santo para mí. Yo voy a hacer que esto sea en ustedes, mi especial tesoro, un reino de sacerdotes. Todo el mundo que quiera venir a mí tendrá que pasar por ustedes, porque ustedes son mi especial tesoro. Van a ser una nación santa. Ese es mi trabajo. Yo voy a cumplir con esto, pero ustedes cumplan estos mandamientos. Los 10. Bien, el pueblo quebró ese pacto. 150 días después, Moisés vuelve a subir y allí Dios renueva ese pacto. Y dice, en aquel tiempo Yahweh me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas todas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás dentro o en el arca. Entonces Moisés dice, e hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y dice, y escribió, habla de Dios, en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Yahweh os había hablado en el monte del medio del fuego el día de la asamblea y me las dio Yahweh. Y volví y descendí y ahí sigue contando la historia. Ahora volvemos de nuevo al 34, ya terminé. 34 creo que estábamos ahí. El nuevo pacto. Sí. Espere que ya estoy... Bueno, ya se me empacó ahí. Entonces aquí, en el 34 nos habla de ese pacto renovado. De lo que estábamos hablando recién, ¿cierto? Entonces... dice Yahweh a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Y después quería leer el versículo que es, acá está, en el 10. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Acá está de nuevo ese pacto, lo renovó 150 días después. Y para ser específico, para que entienda que las fiestas de Yahweh no son al azar, Moisés subió a la segunda vez el día 1 del mes sexto. Y bajó el día 40, el día 10, o sea, 40 días después. El día 1 del mes sexto. El día 30 del mes sexto, al otro día es el primero, el día séptimo, el día de trompetas. 10 días después, cuando él baja, era el día de expiación. Ya hizo expiación el Señor y él baja con las 2 tablas de nuevo y su rostro estaba resplandeciente. Él no lo sabía, no se daba cuenta. Entonces bajó al pueblo y acá esta palabra que quería leerle. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Yahweh, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Mi hermano, es para usted y también es para mí. Queda mucho. No pude hablar de la presencia del Señor, que Él dice, ya no estaré en medio, sacaron el tabernáculo afuera, pero mi presencia irá contigo. Y a partir de allá empezó el fuego por la noche y la nube en el día. La presencia de Dios estaba con su pueblo. Que sea un día de gran bendición que pueda congregarse, que pueda estar juntos con los hermanos, aproveche. No llegue puntual a la reunión, llegue antes, comparta con los hermanos, haga edificación mutua en todo el día, no espere el momento de la reunión para hacerlo, hágalo en todo el día, comparta, hable del Señor, lea, usted no vaya a ver qué dicen los hermanos, usted lea y abra su boca y verá usted que Dios lo va a usar. Use sus talentos, use sus dones, hoy es el día para eso, para que usted pueda recibir y dar bendición. Dejo la bendición del Señor como Él nos enseñó para todos ustedes, diciéndole estas
estas palabras. Que Yahweh los bendiga y los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia, que Yahweh alce sus ojos sobre cada uno de ustedes y ponga en ustedes shalom. Ha sido una bendición para mí compartir con ustedes. Espero que sea lo mismo con ustedes en este día, que pase un día de reposo, un Shabbat hermoso, precioso en la presencia de Dios primeramente y de todos los hermanos, y que pueda ser edificado y exhortado junto con todos ellos. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana en este programa que hablamos de cada porción semanal, titulado Tiempo de Retorno. Chao, chao. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes